Muchas bendiciones para todos. Soy el pastor Jorge Justi y les doy la bienvenida a este mensaje en vivo desde aquí, desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida. Deseo agradecer a todos los que se han conectado hasta el momento y los que han sido fieles durante toda esta temporada de coronavirus, de cuarentena, que hemos llevado este mensaje a todos los hogares, esperando que los mensajes hayan sido de bendición para todos ustedes. Le damos las gracias a nuestro Señor por habernos permitido utilizar estas redes sociales para poder hacer la obra y para poder llegar a todos ustedes. Los saludo a todos en el nombre de Jesús. Hermanos, en el mundo actual donde la tecnología ha puesto el conocimiento humano tan accesible, como entrar en Google, como ir a Wikipedia, como poner en un teclado algunas palabras claves y aprender cualquier tema o materia que podamos imaginar. Muchos nos encontramos más lejos de la sabiduría que proviene de Dios, aunque sabemos mucho de política, sabemos mucho de deportes, sabemos mucho de ciencias, de letras o de filosofía. Nos hacemos enciclopedias ambulantes. Queremos demostrarle a los demás que sabemos mucho, pero lo que estamos teniendo es conocimiento humano. Nos estamos haciendo enciclopedias de conocimiento humano. En la filosofía griega, este conocimiento se conoce bajo la palabra logos. Logos, el diccionario lo define como razón con capacidad humana. En otras palabras, es la capacidad de expresar razonamiento humano en términos de las palabras que utilizamos. Esto es un fenómeno que ocurre en todos, hasta entre los que nos llamamos cristianos. Porque, pues básicamente queremos explicar todo lo que nos ocurre, todo lo que nos sucede, todo lo que sucede en el mundo en términos humanos y de una manera racional, dándole una connotación humana o una explicación humana o tratando de explicar algo que no se puede explicar en términos humanos y lo tratamos de explicar de esa manera. Sin embargo, existe otro tipo de logos, el que es tipificado por nuestro Señor Jesucristo, cuando dice la palabra en el primer capítulo del Evangelio de Juan, que Él era el Verbo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces podemos decir que Jesús es el Logos revelado o discernido a nosotros mediante su divinidad y no como razonamiento humano. El mensaje de hoy lo titulé Quiero ser sabio. Y lo basamos en la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 5. Y dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos puede, Señor, dar el discernimiento para comprender lo que dice tu palabra, Señor. Que este mensaje sea de bendición, que llegue a los corazones de todos, Señor, y que pueda ser una manera de iluminarnos, una manera de discernir esta palabra sin tener que utilizar el razonamiento humano. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. En un estudio llevado a cabo por un investigador y un profesor cristiano que se llama George Barna, él tiene un instituto de investigación sobre asuntos cristianos y hace encuestas y hace investigaciones. Ese estudio reveló que de 6.000 entrevistados, 6.000 cristianos entrevistados, solamente un 14% de los que se llaman cristianos sabían cómo responder a preguntas básicas relacionadas con la fe que profesan. Teniendo todo el conocimiento humano, no podían, solamente el 14%, explicar o defender la posición de su fe o de la fe que profesan. Concluyó el estudio que existe una brecha, y yo diría un abismo,
entre identificarse como cristiano y vivir como seguidor de Jesús. Una diferencia muy marcada. En otras palabras, 7 de cada 10 entrevistados solo se llaman cristianos. 7 de cada 10 se llaman cristianos, pero solamente 1 de cada 10 tenía una visión o un concepto bíblico del mundo. En otras palabras, solo 1 de cada 10 vive según los preceptos y según las enseñanzas de la Biblia. Cabe preguntarnos, amados, ¿verdaderamente poseemos la sabiduría de Dios y nos comportamos de acuerdo a lo que nos enseña? En la carta del apóstol Santiago nos dice que pidamos sabiduría a Dios, pero que lo hagamos con fe, sin dudar nada, pues si dudamos, no recibiremos esa sabiduría. Entonces, de este pasaje bíblico podemos sacar varias lecciones. Primeramente, y según los resultados del estudio que le mencioné ya anteriormente, tenemos falta de sabiduría que viene de Dios. Tenemos mucha sabiduría humana, pero tenemos esa sabiduría que viene de Dios, nos falta todavía. La influencia de la razón humana, que es la base del conocimiento logos que ya mencionamos, nos hace sentir autosuficientes y no buscamos conocer los principios bíblicos que deben regir nuestro sentir y nuestro actuar, sobre todo nuestro actuar. Santiago nos dice en el verso 21 de este capítulo primero, que por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El segundo punto que podemos aprender o que podemos sacar de este pasaje que vemos es que definitivamente cuando Santiago nos exhorta a estudiar y recibir la palabra en nuestras mentes y corazones, lo hace con el propósito de prepararnos para la vida eterna que tendremos si nos mantenemos en esa palabra. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otra versión, amados, dice la palabra que somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. No somos de este mundo, pero las influencias del mismo nos atacan continuamente. Es por eso, amados, que si vemos bien la palabra y si estudiamos toda la Biblia, vemos que en Efesios, en el capítulo 6, nos habla de la armadura de Dios, que es la que tenemos que tener siempre y tenemos que ponerla todos los días para combatir esos ataques del enemigo que se reflejan en esos ataques e influencias del mundo. La razón humana batalla en contra de nuestra fe. Yo quiero que tú comprendas eso, te lo voy a repetir. La razón humana batalla en contra de nuestra fe. ¿Y dónde ocurre eso? En nuestras mentes. Nos estremece los fundamentos de nuestra creencia y hace que dudemos de las promesas y las bendiciones de nuestro Señor. Por eso tenemos que pedir sabiduría a Dios. Pero no es solo hacer oraciones y súplicas para que de momento, de repente, baje esa revelación divina. Porque nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Vemos en un sinnúmero de ejemplos que Jesús, cuando estaba en su ministerio, los milagros que él obraba o las cosas que él hacía o las obras que hacía dependían de lo que el ser humano o que la persona que estaba afectada también tenía que aportar o tenía que hacer. Él, en su infinita autoridad, pudo haber alimentado a los 5,000 sin tener que utilizar los 2 peces y los 5 panes que trajo el niño, pero lo hizo por una razón, porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte como seres humanos para que entonces Dios se manifieste en nuestra vida de manera poderosa y sobreabundante. ¿Cuál es esa tarea? Esa tarea es leer la palabra, meditar, escuchar. Que debemos aceptar desde el saque.
de tepe, de cover a cover, como dice el americano. Esta es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y para redarguir, para instruir, para educar y para discipularnos. Necesitamos saber qué dice esa palabra para poder estar firmes en nuestra fe. Necesitamos saber lo que dice para vivir nuestra vida de acuerdo a ella. Santiago nos dice en el capítulo 1, el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. La sabiduría de Dios está en su palabra. Los hombres y mujeres del Antiguo Testamento tenían que pedirle dirección a Dios a través de los profetas, a través de visiones, de sueños o de enviados de Dios. Pero nosotros, hermanos, nosotros estamos en una posición privilegiada. Nosotros, a través de Jesucristo, tenemos acceso directo al Padre. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no existía dónde ir. Fue después que se escribieron los 5 primeros libros que hizo Moisés, que tuvieron algo para dejarse llevar y se instituyó la ley mosaica, que era la que decía lo que el pueblo judío tenía que hacer. Pero nosotros tenemos ese acceso directo a la palabra de Dios. Este es el Hijo de Dios hecho, la palabra de Dios hecho hombre. La sabiduría de Dios está accesible a todos los que buscan de ella. Es interesante saber que una de las cosas que también descubrió este señor Barna en una de las encuestas es que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero es el menos leído, hermanos. Y eso realmente pues deja mucho que decir de nuestra actitud acerca de la sabiduría. Y que cuando pedimos sabiduría al Señor, dejamos de entender o no hemos comprendido que toda la sabiduría que podemos obtener está aquí en este libro sagrado, que este es el manual de operaciones, el manual de direcciones. Cuarto lugar, Santiago también nos dice que nuestra fe sin obras es muerta. ¿Y qué significa esto? Eso lo que significa es que tenemos que vivir en la palabra. Como vimos la vez pasada en el mensaje anterior que dimos que somos esenciales. Dice que nosotros, que ya el Señor nos predeterminó la obra que nosotros íbamos a hacer y que es una responsabilidad nuestra saber cuál es el mandato y qué es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, para poder hacer esto tenemos que vivir en la palabra. No solamente escucharla, no solamente comprenderla y entenderla, sino que nuestra vida sea un reflejo diario, un testimonio de lo que esa palabra es para nosotros. Todo lo que hagamos debe ser guiado por la fe en la palabra de Dios. Que vivamos una vida con sentido bíblico, es lo que significa. No, Señor, no hemos dicho eso y el Señor nos advirtió de que vamos a encontrar rechazo, de que vamos a encontrar burla, quizás hasta la misma familia. Vamos a tener, dice la palabra, vituperio, o sea, desprecio, odio, amenazas. Y sí es verdad, porque nosotros no somos de este mundo, amados. Y no luchamos como lo hacen los humanos. En la primera carta de Pedro, el capítulo 4 y verso 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y una de las bienaventuranzas que dio el Señor Jesucristo en el monte de las bienaventuranzas, cuando dio el famoso sermón del monte, fue, bienaventurados los que son vituperados por mi nombre, porque tendremos entrada al reino de los cielos. Dice Pedro en ese verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo, ya sabemos que ahora este domingo próximo va a ser el día de Pentecostés, donde se celebra
que en el aposento alto 120 personas recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y el Espíritu se manifestó entre ellos, y de ahí en adelante, según nos fue profetizado por el Señor y fue dicho por nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo iba a venir y nos iba a dar el poder. Y nosotros tenemos ese Espíritu Santo en nosotros para poder nosotros llevar a cabo esa obra, que si tenemos fe y tenemos la creencia en la palabra y tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría también que viene de lo alto, que viene de Dios, para poder llevar a cabo esas obras. Y vamos a tener recompensa, seremos sabios ante Dios porque estamos en su palabra y no nos avergonzamos de ella. Sabemos por la palabra que Jesús, al comenzar su ministerio, no buscó sabios del mundo. Es más, él ridiculizó a los sabios de aquella época, esos fariseos que sabían la ley, pero que no la ponían en práctica. Ellos lo que esperaban era que el resto del pueblo hiciera lo que ellos dijeran, porque ellos eran lo que sabían, lo que tenían el intelecto y la racionalidad o la racionalización humana de lo que significaba verdaderamente la ley de aquella época. Jesús no buscó ninguno de esos sabios, sino que buscó personas humildes, personas como tú y como yo, para darles la sabiduría que los convertiría en discípulos de sus enseñanzas. En el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 5, dice la versión actual: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ella. Y finalmente, amados, nos termina diciendo el apóstol Santiago en el capítulo 3, verso 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿No nos recuerda esto el fruto del Espíritu Santo? Paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y dominio propio y amor. Entonces, una de las diferencias que existe entre la sabiduría humana y racional y la sabiduría que viene de Dios es que nos enseña a ser mansos, nos enseña a ser amables, nos enseña a que esa sabiduría no nos da el derecho a la prepotencia de creer que sabemos más que otros, como sucede con la sabiduría humana, donde lo que busca la gente es demostrar o estar en una posición, en un estatus mayor al que sabe menos. No debemos tener incertidumbre ni hipocresía, según nos dice Santiago, porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. De buenos frutos, porque esa es la obra. Tenemos que nosotros, con nuestro testimonio, después de comprender la palabra de Dios, después de analizarla, internalizarla, meditar en ella, entonces testificar y llevarla para que podamos hacer la comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo, es de hacer discípulos a todas las naciones. Pero tenemos que tener esa sabiduría que viene de lo alto. Y no hay que darle vuelta al asunto. Esa sabiduría está aquí, señores, amados hermanos. Está aquí en el libro que nos dejó nuestro Señor para que podamos adquirir esa sabiduría. Busquemos esa sabiduría. Apliquemos esa sabiduría en nuestras vidas. Enseñemos esa sabiduría a todos mediante nuestro testimonio. Seamos no solo cristianos, sino también hijos de Dios. Como dijimos anteriormente, hay un abismo, hay una brecha entre el que se dice ser llamado cristiano y el que verdaderamente vive una vida como seguidor de Jesucristo.
Y la palabra dice que si seguimos las enseñanzas de Jesucristo, entonces el Padre nos llamará hijos. Ya no seremos siervos, sino seremos hijos. Y Jesucristo dijo que íbamos a ser amigos, porque conocemos todo lo que Él conoce. Y ese conocimiento nos lleva al Padre Celestial. Y terminando, si no has conocido a Jesús esta noche, amado que me escuchas, amada que me escuchas, si no has conocido a nuestro Señor Jesucristo, este es el momento que te da el Señor para que puedas acercarte y conocer y empezar el camino de aprender esa sabiduría que viene de lo alto, de despojarnos de todas esas nociones falsas que nos trae el mundo común y nuestra racionalización en nuestra razón humana, y nos acerquemos más a la palabra del Señor. Así es que yo te invito a que si no conoces a nuestro Señor, que hagas conmigo esta corta oración. Si puedes cerrar tus ojos y repetir conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entiendo que he pecado y me arrepiento, y quisiera recibir la sabiduría que solo viene a través del conocimiento de tu palabra, para que entonces puedas escribir mi nombre en el libro de la vida y obtener la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y también pues la reconciliación para aquellos que se han apartado, también puedan venir al Señor. Aquellos que se apartaron porque quizás la fe en algún momento flaqueó, porque entró la duda por la razón humana, por preguntas que no pudieron ser en un momento contestadas por desconocimiento a la palabra de Dios. También te puedes acercar al Señor nuevamente, puedes arrepentirte y llegar a la presencia de nuestro Señor. Quisiera saludar a los que están conectados. A ver si me puedo saludar aquí a los que están conectados. Vamos a ver, por aquí está mi hija Guidelis, la mamá Guidi Merced, muchas bendiciones. Marta Monsalve, muchas bendiciones para Marta. Rosa Morales. Dolores Piñero, te saludo, Loli. Y a todos los demás. Tibisay García, te bendigo, Tibisay, también. Esther Villalonga. Y mi primo Neftalí de allá, Neftalí Rodríguez en Puerto Rico. Todas las personas que se han conectado, yo los bendigo. Les invito a que luego vean el video de esta transmisión y que lo compartan con otras personas. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenas noches.